Muy buenos días. Habla Padre Federico aquí hoy y estamos pasando por el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, o el Testamento de los Hebreos, los judíos. En todo este libro es para sacar los israelitas de la esclavitud de Egipto y a llegar a la Tierra Santa. Y estamos casi en la mitad ahora. Acabamos con la semana pasada con capítulo 18. Y en este capítulo Dios le había dado a Moisés su oficio de ser el que guía a la gente con las leyes. El que haga las leyes va a copiar o va a escribir las leyes que Dios le había dado a él. Y cuando todo esto es de Moisés, sabemos una cosa. Sabemos que cuando se trata de Moisés como héroe, es un escritor que no es de los sacerdotes de Jerusalén. Primero existían las historias con Moisés como el héroe. Pero cuando llegaron al poder de tener vivían en el templo, el lugar donde vivía Dios, y también ahora tienen el arca del pacto, el arca que tiene la misma presencia de Dios. Si quiere alguien hablar con Dios, tiene que hablar con el Dios que está en el arca del pacto. Muy bien. Ahora, vamos de capítulo 18 a versículo 19, a capítulo 18 a capítulo 19. Y todavía el héroe es Moisés. Nada más se menciona una vez Aarón, en una parte muy, muy chica. Todo es que Moisés es la persona principal. Ahora, abren sus Biblias en capítulo 19, en Éxodo, y vamos con versículo número 1, y yo voy a comenzar a leer. Versículo 1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el mismo día que llegó la luna nueva, o sea, durante el tercer mes de su viaje. Ya tienen 3 meses de haber salido de Egipto. Y están ahora en el monte de Sinaí. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay 4 cosas que ocurren mucho con frecuencia. Primero es Dios. Segundo es la gente. Tercero es o un monte o un árbol. Se necesitan los árboles en el desierto para tener sombra, y en la montaña, lo más alto que pudieran llegar, lo más cerca de Dios, pensaban ellos. Muy bien, este es el monte Sinaí. Está en Egipto todavía. Versículo 2. Viajaron desde Refadín hasta el desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte. Están enfrente del monte. Versículo 3. Moisés subió al monte y el Señor le dijo, ya vamos con Moisés. Va a ser Moisés, la persona principal. Diles todos, el Señor le dijo a Moisés, diles todo esto a los israelitas, los descendientes de Jacob. ¿Por qué son descendientes de Jacob? Porque los 12 tribus de Israel van a ser 10 hijos de Jacob y 2 nietos. Ellos van a ser los
los jefes de cada tribu. Por eso, los descendientes de Jacob. Jacob tiene otro nombre. Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. A veces va a llamarle la Biblia Jacob, a veces Israel. Versículo 4. Ustedes ya vieron lo que le hice a Egipto y que a ustedes los levanté como sobre alas de águila y los traje aquí frente a mí. Muy bien. Dios los trajo al monte, pero también dice, los traje a mí. Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo les trataré a ustedes como mi propiedad preferida. Va a ser su gente preferida. Un pacto entre gente, como tú y yo, el pacto entre gente es un pacto de igual. De un lado a otro tienen la misma responsabilidad. Pero cuando Dios hace un pacto con la gente, Dios no les da las circunstancias y ellos tienen que confiar en Él. Él es la persona principal y Él les dice a ellos las cosas que están en el pacto. Mi propiedad preferida es como propiedad. O sea, de veras, cumplen mi pacto. Aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen a mí, yo los tengo todos. Pero de entre todos ellos, a ustedes los trataré como mi pueblo. Es raro, ¿no? Que Dios tiene preferencia. Recuerden, esto no es Dios hablando. Esto es una historia que la gente está diciendo. Versículo 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. No solamente un rey, pero todos van a ser sacerdotes de algún tipo. Los sacerdotes principales más importantes se llamaban levitas por el nombre de Leví, el sacerdote de la familia de Jacob. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que les dirás a los israelitas. Moisés va a ser la persona principal. Versículo 7. Moisés fue, reunió a los ancianos líderes y les dijo todo lo que el Señor le había ordenado. Todo el pueblo respondió al mismo tiempo. Ellos tienen que, sí, vamos a obedecer o no, pero saben lo que van a decir. Vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Esto es lo que dicen. Es como nosotros queremos hacer lo que Dios nos quiere que hagamos, pero a veces el deseo es más fuerte que la realidad. Queremos obedecer, pero nosotros caemos. Somos humanos, tenemos defectos, pero somos buenos, hechos en la imagen de Dios. Y no acepte de nadie que usted no es bueno. En la imagen de Dios. Dios es bueno, nosotros estamos en su imagen, nosotros somos buenos. Entonces Moisés regresó a la montaña y le contó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor le dijo a Moisés, voy a ir en una nube densa a donde tú estás para que el pueblo me escuche hablar contigo y así siempre te creerán lo que les diga. Va a venir en la forma de una nube. Luego Moisés le contó al Señor todo lo que el pueblo le había dicho. Versículo 10. El Señor le dijo a Moisés, ve a donde está el pueblo, haz que toda la mañana sean días santos, y diles que laven sus ropas. Cuando la gente llega cerca de Dios, tienen que tener ropa limpia. Cuando no hacen lo que deben de hacer,
ellos ponen cenizas en su ropa y se rompen su ropa. Versículo 11. Deben estar listos para que el tercer día, porque ese día, a la vista de todo el pueblo, el Señor vendrá al monte Sinaí. Diles que no se acerquen a la montaña. Establece un límite y no dejes que el pueblo lo cruce, porque el que llegue a tocar el monte será ejecutado. Es muy raro estas historias. Parece que Dios es malo. Versículo 13. Nadie deberá tocar al que haga eso, y lo matarán lanzándole piedras o disparándole una flecha. Tendrá que morir, sin importar si es un humano o un animal. Hasta los animales los van a matar. El pueblo podrá subir al monte solo cuando suena la trompeta. Podrán ir, pero tendrán primero que escuchar la trompeta. Versículo 14. Entonces Moisés bajó del monte y fue a donde estaba el pueblo, los santificó y los llevaron sus ropas. Luego les dijo: estén listos para pasado mañana y no tengan relaciones sexuales durante estos 3 días. Muchas veces en la Biblia, esta gente pensaba que las relaciones sexuales son algo malo, pero es el don de Dios, el regalo de Dios. Versículo 16. En la mañana del tercer día, una nube muy densa se colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos y escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. Versículo 17. Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios, y ellos se detuvieron al pie de la montaña. Versículo 18. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había bajado sobre él entre ellos, entre el fuego. El humo subía como de un horno, todo el monte temblaba. Versículo 19. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, mientras que Moisés hablaba con Dios y respondía con truenos. Siempre, muchas veces, cuando Dios va a presentarse, cuando Dios va a hacer un acto muy fuerte, la naturaleza se mueve. La naturaleza tiembla. Aquí tenemos que el monte va a temblar y repito, o recuerdo que también en los evangelios, cuando María Magdalena sale para ir a la tumba de Jesús, en el evangelio de Mateo, la tierra tiembla, hay un terremoto. En el capítulo antes, cuando estamos hablando de Mateo, en su evangelio, en el capítulo cuando Jesús se muere, se abren las tumbas, los muertos salen y caminan, pero solamente en Mateo, porque Mateo está escribiendo a los israelitas y ellos ya saben lo que significa una cosa rara de la naturaleza. Cuando el monte tiembla y hay relámpagos y truenos.
Versículo 29. El Señor bajó de la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés el Señor para que subiera. Entonces Moisés subió. Versículo 21. El Señor le dijo a Moisés, baja y adviértele a la gente que no se acerque ni trate de pasar el límite para mirar al Señor, pues si lo hacen, muchos morirán. Hay gente que no cree en Dios porque dicen que ¿quién quiere un Dios así? Si nosotros pasamos una línea, nos va a matar. Pero ellos están leyendo esto como si estuvieran hablando Dios en vez de gente escribiendo esto. 22. Además, los sacerdotes que se acercan a mí, el Señor deben santificarse para que yo, el Señor, no los castigue. Los sacerdotes tienen que también limpiar sus ropas. Versículo 23. Moisés le dijo al Señor, pero el pueblo no puede subir este monte. Tú mismo nos dijiste que debiéramos establecer un límite para evitar que el pueblo pasara y que debíamos considerado sagrado. Que debiéramos considerado sagrado. Versículo 24. Entonces el Señor le dijo, baja a donde está el pueblo, busca a Aarón. La única vez que aparece Aarón. Otra vez, versículo 24. Baja a donde está todo el pueblo, busca a Aarón, tráelo aquí contigo, pero no dejes que ningún sacerdote ni nadie se acerque al Señor. Yo castigaré al que se pase del límite. Y el último versículo. Luego Moisés fue a donde estaba el pueblo y les contó todo esto. Muy bien. Ya hemos llegado en capítulo 18. Dios le dio a Moisés la licencia de hacer las leyes. En está dándole más importancia, diciendo que ya tenemos un pacto, yo con ustedes, y Moisés, yo lo he escogido a usted para enseñar a la gente. Moisés es el héroe. Pronto vamos a cambiar. El otro autor va a ser más importante a Aarón, los sacerdotes de Jerusalén. Es bastante interesante cómo la gente, la imaginación que ellos están escribiendo y con también la imaginación de los sacerdotes están haciendo la persona más importante, el héroe, Aarón. Siguen viendo estas enseñanzas y ya estamos en la mitad del libro de Éxodo. Que tengan en tu casa la paz de Jesús, el amor de María y que siempre caminen en la voluntad de Dios. Gracias.